justamente que nos acompañen con un tema de debate en redes sociales. Dijimos, lo decíamos recién con Víctor Hugo, tarifazo. El tarifazo está en boca de todos. Ya no es algo que se discuta solamente entre economistas o en el área energética o económica del gobierno. Es lo que marca la agenda política, judicial, mediática, toda la agenda del debate público hoy de la Argentina. Así que hoy nos vamos a preguntar eso. ¿Está haciendo algo el gobierno para que no nos quedemos, como dice el hashtag, sin gas? ¿Sirve el tarifazo? ¿Sirve el aumento de las boletas, que en principio era 1500%, pero ahora se acotó al 400%? ¿Sirve para que esto no ocurra? ¿Para que lo del sin gas no ocurra? Bueno, ahí en ese hashtag pueden compartir sus experiencias, sus reflexiones y también sus aportes al debate que vamos a tener aquí esta noche, como decíamos, con los invitados de todas las tendencias. Pero, a ver, no nos olvidamos que hoy también es el día en el que se cumplieron 22 años de impunidad del peor atentado terrorista que sufrió la Argentina. No nos olvidamos de que eso se conmemoró con varios actos y vamos a destinarle la última parte del programa a hablar de esto, a hablar de la AMIA, una herida que todavía duele, 22 años de impunidad, 22 años en los cuales no hemos avanzado lamentablemente nada para encontrar a los responsables. También vamos a hablar en segundos nada más del muy pero muy llamativo robo que sufrió la vicepresidenta Gabriela Michetti y que sintomáticamente no dio a conocer. Es un robo que sufrió hace mucho tiempo, que reveló el colega Néstor Espósito en el diario Tiempo Argentino de ayer, que es una primicia que vale doble, porque son los que el gobierno llamó usurpadores, los que publicaron esta noticia, de la cual hoy, por ejemplo, se hace eco el diario Clarín en su portada, de la cual hoy se hacen eco todos los diarios, estuvieron discutiéndolo. La propia vicepresidenta tuvo que salir a aclarar la situación luego de esta revelación del diario Tiempo Argentino. El saludo para los colegas por este logro, hecho a pulmón. Además, no es lo mismo trabajar en las condiciones en las que lo hacen ellos y por eso digo que vale doble la primicia, pero además lo llamativo de un robo y una situación que generó muchas repercusiones durante el día de hoy. Una situación social que sigue tensa. Mañana la organización Barrios de Pie, a la cual nadie podría acusar de kirchnerista, hace 100 ollas populares en distintos puntos de la capital y el conurbano para intentar darle de comer a gente que está cayendo bajo el umbral de la pobreza. Y en ese contexto, hoy se dieron declaraciones de todos los colores sobre este tema que nos convoca, el tarifazo. Vamos a arrancar con esto, con lo que le dijo Héctor Daer, uno de los... Preste atención a este hombre, es un invitado habitual de Minuto 1, pero es uno de los hombres que puede llegar a conducir los destinos de la CGT a partir de agosto, cuando se reunifiquen las 3 CGT, o por lo menos 2 de ellas. Esto le dijo Daer al Cronista Comercial, un reportaje que publica hoy con la firma de Elizabeth Pejer. Si los salarios aumentan 35%, el gas no puede ser 400% más caro. La visión del sindicalismo que está a las puertas de conducir la CGT sobre el aumento acotado de tarifas, ya no sobre el aumento original, sino sobre lo que el gobierno presentó como la reparación de ese ensayo y error inicial. Si los salarios suben el 35%, las tarifas no pueden subir el 400%, dicen los próximos encargados de conducir la CGT. Pero el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reflexionó también sobre el asunto y dijo lo siguiente. Los propios trabajadores de la actividad energética han manifestado la necesidad de la readecuación y el sinceramiento de los servicios. Había una inequidad entre digamos, los consumos porteños o los consumos locales y los del interior, y también una inequidad muy grande entre digamos, aquellos que pueden pagar una tarifa mayor y aquellos que no. En las últimas manifestaciones también hubo muchísimos que favoreaban lo que ellos mismos habían producido, ¿no? O sea, había sectores del kirchnerismo que no tienen el tupé ni la cara para poder plantear lo que estaban diciendo, que son ellos mismos que generan este conflicto energético. La opinión del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Aprovecho de paso para saludarlo a mi compañero Mariano Hamilton. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te recuerdo que el tarifazo sigue suspendido por la justicia. Así es. Sigue firme el fallo de La Plata, así que por ahora
hay que ver qué es lo que resuelven. También es cierto que habilitaron las ferias para poder seguir avanzando con la causa. Esa es la novedad del día también en materia de tarifazo, en materia judicial respecto del tarifazo, que la Cámara Federal de La Plata sigue con el fallo vigente, con el fallo firme. Es un fallo que surgió además de una demanda colectiva por parte de una asociación de consumidores, por eso rige para todo el país, más allá de los fallos que había parciales antes en algunas provincias o municipios, pero a la vez la justicia habilitó que en la feria judicial que se inició hoy se empiece a discutir este tema con miras a que eventualmente la Corte Suprema de Justicia tome cartas en el asunto. La Corte Suprema de Justicia va a tener que expedirse sobre esto y el fin de semana, ayer Horacio Berbisky en Página 12 publicó que acaban de recibir de Aerolíneas Argentinas un beneficio especial, tener upgrades, que se les suba el boleto, el pasaje de avión, sin pagar a los jueces de la Corte Suprema. Algo que seguramente también tendrán que aclarar los jueces, no solo los supremos, los jueces que ya de por sí tienen algunos otros privilegios, como por ejemplo no pagar el impuesto a las ganancias. Sí, que se les suba el impuesto el boleto sin pagar significa que si ellos sacan turista y hay lugar en primera, ellos pueden pasar a primera, están habilitados para que las compañías los pasen a primera. Vaya beneficio, ¿no? Bien, del ministro de Trabajo pasamos a Hugo Moyano, que también dijo lo suyo sobre el aumento de tarifas y la situación social general. Moyano, y una de las primeras medidas va a ser de la nueva conducción va a ser un paro general, porque los gremios del transporte se reúnen el 4 de agosto y quieren un paro. Sí, los gremios del transporte, a la cual nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, están discutiendo ese tema, y bueno, es posible que si no hay alguna señal del gobierno que permita ir solucionando algunos problemas, fundamentalmente a la gente que más lo necesita, evidentemente no queda otra salida. Ya ha habido protestas, ha habido cacerolazos, ya se comienza. De esta forma, espero que el gobierno tenga la capacidad como para advertir que no puede seguir cometiendo esos errores, que tiene que empezar a buscar soluciones a la gente, empezar a dar respuesta y no encerrarse, ¿no es cierto?, en sí mismo y creer que esa es la solución para salir de esta crisis por la que estamos atravesando, ¿no? ¿Usted cree que es solo Moyano? No, no es solo Moyano. Mirta Legrand, Moyano hizo campaña con Macri igual, ¿no? Él dice que no lo votó, dice que no votó a ninguno de los candidatos en el balotaje, pero se mostró con Macri muy poquitos días antes de las elecciones. Mirta Legrand sí votó a Macri, hizo abiertamente campaña por él, y sin embargo, ayer embistió contra la ministra Patricia Bullrich al decirle lo siguiente. Vamos a cambiar la matriz. No lo anunciaron en la campaña, ¿eh? No se anunció. ¿El qué? ¿Cómo que no? Nosotros dijimos que nosotros, en todo momento, dijimos que teníamos que hacer una recomposición. Sí, pero no los métodos. Pero eso es lo que dice la gente castiga, porque vos estás diciendo que es gradual, o sea que todavía nos falta un montón. Sí, que esto es lo más preocupante para la gente. No esta mañana yo escucho radio mucho. Esta mañana escuché a un señor que llamaba a una radio desesperado diciendo que hace 30 días que está sin luz. 30 días. Me acuerdo, en la calle Mozart, en Floresta. Yo dije, yo le voy a decir en televisión. A lo mejor lo arreglan, porque la televisión es milagrosa en ese sentido. Pero existe la calle Mozart, ¿no? Sí, claro. En Floresta. Bueno, ahí vivía hace 30 días sin luz. Pero ese es el tema. Esos 30 días sin luz son por los años de desinversión. Cuando cada uno de nosotros pagaba 50 pesos de luz, hoy tenemos mucha gente que se queda 30 días sin luz. Pero no, pero es que no solo eso, lo anunció cuando lo anunció Aranguren con una frialdad. Yo la palabra salvaje, es salvaje esto. Sí, pero Aranguren cuando lo anunció con una frialdad. En primer lugar, no se la tomen con Aranguren, porque esta es una decisión de todo el gobierno. Está bien, pero lo podrían haber manifestado de otra manera. La comunicación es el problema. No, yo no creo que sea un problema de comunicación. Pasó las 1001 Patricia Bullrich, Es difícil de enfrentar a una entrevistadora enojada como Mirta Legrand, pero esta situación, la tensión que genera el tarifazo en amplios sectores sociales, las críticas que aparecen, insisto, usted vio lo variopintas que son, Hugo Moyano, Héctor Daer, Mirta Legrand, distintos sectores del sindicalismo, distintos sectores de la política, por supuesto la oposición. Eso no amilanó para nada al presidente de la Nación, porque usted se preguntará, ¿y Macri? Frente a esto, ¿y Macri? Macri apareció en un video ayer, se viralizó en las redes sociales. Mírelo. Invito el 1 de diciembre a la fiesta de la Salle Florida en Mandarin. Va a estar muy bueno.
muy bueno. En Mandarin es una fiesta de egresados a lo que invitó, a juzgar por quién lo difundió, una chica menor de edad, alumna, estudiante de ese colegio de La Salle de Florida, que organiza su fiesta en ese lugar. Bueno, eso es lo que ayer se supo de la posición de Mauricio Macri respecto de la agenda pública, pero no terminó con eso. Hoy siguió el humor del presidente, o bueno, al menos un intento de ello. Mírelo. Yo diría que muy breve video, ¿no? Pueden haber gastado un poquito más, también que estamos en austeridad. Eso sí, me parece que estamos un par de grados arriba de lo que deberíamos. No hace suficiente frío acá adentro. Podríamos estar en un par de graditos. O sea, lo que está haciendo el gobierno es, evidentemente, bromas respecto de una situación que para muchos es dramática. Quizás funcione, quizás sea una forma de aproximarse al asunto y generar simpatía en la población, pero a priori pareciera que no, por lo menos por los síntomas de descontento que se vieron la semana pasada y también por las declaraciones públicas que están apareciendo cada vez con más frecuencia de aliados del gobierno. Pero bueno, vamos a discutir este tema centralmente con los invitados que tenemos esta noche, que como les decía son invitados tanto del oficialismo de la oposición. Del oficialismo vinieron los diputados Juan Carlos Villalonga y Sergio Whisky, ambos diputados del PRO. Vino también Leandro Santoro, el referente de los Irrompibles y también dirigente del Frente para la Victoria, y allí detrás de cámara en un segundito está entrando también el diputado del Frente para la Victoria, Edgardo de Petri, así que vamos a tener una tribuna de 2 y 2 hoy para el debate sobre el tarifazo. Antes que eso, vayamos un cachito a la economía, porque hoy también las finanzas dieron noticias. El dólar hoy volvió a protagonizar otro episodio de sub y baja. En este caso, una subidita. Mirá cómo se movió en el último mes. De 14,18, que estaba hace exactamente un mes, el 21 de junio, tuvo un subidón a partir de, primero, la crisis británica, luego una mezcla con la baja de tasas de interés por parte del Banco Central, llegó a superar ampliamente los 15 pesos, luego bajó hasta debajo de los 15 de vuelta, o sea que llegó a 14,70, y en las últimas 2 jornadas trepó 39 centavos. Hoy subió 23 centavos. ¿Por qué le pusimos el sub y baja del dólar a esto? Porque en este sub y baja los bancos están haciendo una verdadera fortuna. Los bancos han ganado con el modelo del menemismo, han ganado durante el kirchnerismo duplicando año a año sus tasas de ganancia, y ahora están ganando también. Ganaron con la salida del control de cambios, ahora están ganando también con estas diferencias, este electrocardiograma cambiario que estamos viviendo. ¿Por qué? Y bueno, porque especulan a la compra, a la venta, al alza y a la baja, y hacen una diferencia mes a mes con la política monetaria y cambiaria que sigue el Banco Central, que su objetivo, dicen, no es un precio del dólar. La verdad que lo está moviendo en torno a los 15 pesos, está haciéndolo variar en torno a esa cifra. Pero hay muchos economistas que simpatizan con el gobierno que dicen que quizás Federico Sturzenegger se apresuró al bajar la tasa de interés. Lo corren de un lado y del otro. Algunos dicen que la tasa de interés ahoga la inversión y ahoga el consumo, cosa que es cierta, y otros dicen la bajó demasiado rápido y por eso genera estas disparadas como las de hoy de 23 centavos hacia arriba el dólar. Pero Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda, volvió a prometernos algo. Nos prometió a fin de año pasado que la inflación iba a ser entre el 20 y el 25% este año. ¿Esta promesa se la creeremos? Dijo en un congreso de agronegocios: en la segunda parte del año el salario le va a ganar a la inflación. Insisto, por ahora los pronósticos, los objetivos, las pautas que se planteó, las metas que se planteó el ministro de Hacienda vienen sin cumplirse. Ahora sí vamos al primer tema de la jornada, el llamativo robo a Gabriela Michetti. Lo decíamos, ayer lo reveló el diario Tiempo Argentino, hoy la vicepresidenta se refirió al asunto. ¿Cómo es que justo yo, que soy, creo que una de las políticas con menos patrimonio del país, estoy casi segura que soy una de las políticas con menos patrimonio del país, tengo solamente mi casa, la mitad de mi casa, porque la otra mitad de mi hijo acá en 11, en Valvanera, y no tengo más nada, no tengo dinero en el banco, no tengo cuentas en el exterior, no tengo caja de seguridad, no tengo nada, o sea, nada.
Entonces, ni un auto tengo. ¿Cómo es que tengo que estar dando explicaciones de dinero? Porque parecía que en esos medios, ¿no? Medios que son de orientación política muy clara, ¿no? Del kirchnerismo, parecía como que querían hacer que esto también fuera una cosa que le diera dudas a la gente. Y la verdad es que yo, si declaré lo que declaré en la denuncia, es porque tenía absoluta tranquilidad de poder declarar después el origen de todos esos fondos. Descalificar al mensajero es la primera reacción de todo político, de toda persona sobre la cual se publique algo. Ahora, a Tiempo Argentino ya le han dicho hace 10 días el presidente de la Nación que son usurpadores a los trabajadores de prensa, a los periodistas, a los fotógrafos, a los editores, a los redactores, a los diagramadores que mantienen viva esa fuente de trabajo a pesar del vaciamiento del grupo empresarial que lo fundó y lo sostuvo durante los últimos años. Ya el presidente les dijo usurpadores. Ahora la vicepresidenta los acusa de ser medios del kirchnerismo. La verdad que fue una información que tuvo que salir a admitir la propia vicepresidenta que era verídica. Y el señor que la publicó es Néstor Espósito, a quien tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches. Buenas noches, felicitaciones. Bueno, gracias. ¿En qué consiste esto? La primera reflexión es esto de matar al mensajero. Digo, si una sola palabra de lo que está publicado en Tiempo de ayer, una sola, no dos, una sola es mentira, yo públicamente renuncio al periodismo y nunca más lo ejerzo. Lo que está haciendo la vicepresidenta descalificando a un medio, que además es un medio que la está remando, es heroico, es romántico y es heroico al mismo tiempo. Lo sabemos y por eso queríamos tenerte acá hoy. Para reivindicarlos a todos. Para que te des una idea. Además no es una nota, perdóname, Espósito, no es una nota de opinión. No, claro. Es una nota, es una nota informativa, es una nota en donde el rigor informativo es muy preciso. Se entraron a tal hora, pasó tal cosa, robaron tanta plata. Digo, no hay una lectura política, no hay una escala de valores puesta ahí, nada. Arranquemos por ahí, por los hechos. Los hechos. El día en que se convirtió en vicepresidenta de la Nación, esa noche mientras estaban festejando con Mauricio Macri en el búnker en Costa Salguero, en Cambiemos, alguien entró sin forzar la cerradura, con una llave o con una ganzúa, y fue directamente a un cajón de una mesita de luz, a otro cajón, a un lugar donde estaban guardados un sobre con $50.000, se lo llevó, algunas joyas de plata. Cuando regresó Gabriela Michetti, que no se sentía bien esa noche, ella lo declara, notó el faltante, pero no estaba la casa revuelta, no estaba todos los cajones dados vueltas como que alguien había estado buscando. Fueron, sabían dónde estaba y se lo llevaron. Por ese episodio está procesado uno de sus custodios, que había sido colocado allí por el ex ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, hoy embajador en Uruguay, y por el jefe de la Policía Metropolitana, porque el custodio pertenecía a la Metropolitana. Gabriela Michetti era en ese momento vicepresidenta de la Nación electa, pero su cargo formal era el de senadora nacional. Cuando vos decís que estuvo procesado, quiere decir que algún juez encontró elementos suficientes para considerar que el mismo custodio fue quien se metió en la casa y sabiendo dónde estaba la guita se la llevó. No, mira, lo aclaramos. Está procesado todavía, está procesado por el delito de hurto agravado, pero no fue él el que entró en la casa. La mecánica fue la siguiente, él era el que se encargaba de los traslados de Gabriela Michetti. La llevaron a Costa Salguero. Cuando llegó a Costa Salguero, desde su teléfono llamó al hijo de Michetti, que es quien vive con ella en el departamento de Valvanera, y a la actual pareja de Michetti. Los dos estaban en Costa Salguero. Entonces se aparece una comunicación desde un teléfono de estos que compras el chip y lo pones en un aparato y lo activás con una tarjeta de prepago, avisándole a otro teléfono adquirido en la misma fecha y con la misma modalidad, una comunicación presuntamente avisando que el camino estaba despejado. Y en ese rango, que es hora y 20, no más de eso, alguien ingresó, se llevó la plata y cuando Gabriela Michetti llegó ya no estaba. Sí. Esto es lo que pasó. Estamos hablando del oficial Cruzado, para ser más precisos, está procesado por hurto, está embargado por $1 millón, pero el juez le dio la excarcelación. Estuvo preso hasta el 16 de junio pasado, le habían dictado el procesamiento con prisión preventiva y en
el momento en que le confirman el procesamiento, esto es el paso previo a pasar al juicio oral y público, en ese momento pide la excarcelación y le conceden la excarcelación bajo fianza. ¿Qué le robaron, Néstor? Le robaron poco menos de un cuarto de millón de pesos y $50.000. Había unos $5.000 que estaban en una mesita de luz. De ese dinero, según declara la empleada doméstica, se pagaban gastos corrientes y la propia empleada doméstica se cobraba su sueldo. Le robaron $240.000 en otros 2 lugares. Gabriela Michetti declaró que los $200.000 eran para una donación y de un armario un sobre de papel madera con $50.000. La empleada doméstica declara también en la causa que era habitual, frecuente, que Gabriela Michetti le entregara sobres con dinero cerrados, ella no sabía cuánto dinero había allí, que lo guardaran en ese armario envuelto, disimulado en pañuelos. Por eso es que se supone que los custodios tenían pleno conocimiento, igual que la empleada doméstica, de la ubicación y de la existencia de este dinero. La Policía Metropolitana trazó 4 hipótesis de trabajo. En una de esas 4 hipótesis está evidentemente la empleada doméstica, pero llegaron a investigar incluso hasta la actual pareja de Gabriela Michetti. ¿Y sí. con qué resultado? Negativo, absolutamente. Estamos hablando de $200.000 que vos recién comentabas. Esos $200.000 son una donación que se le hizo a la Fundación Suma, que es la fundación de Gabriela Michetti. Esto es lo que ella declaró. La Fundación Suma es una fundación, según tengo entendido, vos me corregirás, Néstor, que no tiene empleados. La Fundación Suma es presidida. Este es un asunto especialmente espinoso. Sí, a ver, en la causa la Fundación Suma no está investigada. Creo que ni siquiera aparece mencionada. Sí hay una alusión a que ese dinero era para una donación. La Fundación Suma, a partir de todo esto, hoy se inició una causa penal que tramita ante el juez Ariel Lijo por el origen de esos fondos. Y los primeros datos que fueron aportados a la causa es que la Fundación Suma no tiene empleados, cuya titular es justamente Gabriela Michetti, y que además recibe aportes para promocionar educación, tareas inclusivas y demás, de un grupo importante de empresas. Te comento, Berco, la Fundación Suma recibe aportes del Banco Galicia, del Banco Macro, de Comafi, de Techin y de Swiss Medical, entre otras empresas. Esas son las empresas que respaldan a la Fundación Suma, de la cual preside la vicepresidenta Michetti. La aclaración vale, de todas maneras, la que hizo la vicepresidenta, es una aclaración que remite a su declaración jurada. Ella dijo, todo este dinero está en la declaración jurada. La declaración jurada, Néstor, la había hecho cuando presentó la candidatura, ¿no? Sí, claro. O sea, se conoció después, pero declaró este dinero porque todavía no se lo habían robado. Mira, yo no sé cuál es. Es raro igual eso, ¿no? Es raro porque hacer una declaración jurada como vicepresidenta en donde declaras algo que te robaron es medio extraño. Por eso, porque figura, esto hay que decirlo, figuran los $50.000 que Gabriela Michetti dice que se los prestó su actual marido, figuran en la declaración jurada, son 470.000 mangos, es decir, estamos hablando de $1 a 9 pesos con moneda. El oficial de antes de exactamente, eso figura. Lo que no figuran son los $200.000 en la declaración Pero esos jurada, son de la Fundación. Que son de la Fundación, que son una donación. Lo que pasa es que si siempre estamos hablando de donaciones, es imposible comprobar el origen de los fondos siempre, ¿no? Bueno, pero además en esta historia, discúlpame, 30 segundos, en esta historia en ningún momento se puso en tela de juicio de dónde provenía ese dinero. Ahora se empezó a investigar a partir de una denuncia presentada por un abogado esta mañana. Ahora se inició una causa para determinar de dónde venía todo esto, pero hasta ahora de lo único que habíamos hablado era un hecho policial. Por eso me parece casi miserable descalificar que porque el diario en algún momento tuvo una tendencia y que ahora lo que hace es periodismo de barricada, de base, autogestionada. Digo, tendrías que ver lo que está cobrando cada uno de los trabajadores, que además es un milagro que esté cobrando sobre la base de este proyecto. Entonces, descalificar una información que además no avanza sobre ninguna sospecha sobre ella, sino que cuenta solamente lo que pasó, me parece ciertamente miserable. Muchas gracias, Néstor. Y la verdad, nuevamente felicitaciones por la información. De vuelta, lo llamativo es que Gabriela Michetti no lo haya mencionado hasta que esta nota salió ayer. Lo habrá hecho porque era la Policía Metropolitana la encargada de custodiarla y es la fuerza policial que fundó el macrismo, su fuerza política. Lo habrá hecho porque prefirió mantener el perfil bajo de una situación incómoda que hablaba de su patrimonio, siendo ella, como dice, una de las políticas con patrimonio más bajo declarado del primer nivel de la política. No sé, pero es muy llamativo que le hayan robado la noche de la elección
que haya vuelto, se haya dado cuenta, haya participado de todo el juicio en todo ese tiempo y no lo haya mencionado ni lo haya considerado importante contar a nadie. Nuevamente, gracias Néstor Espósito. A ustedes. Berco, también quiero decir una cosita, porque es imposible no emparentar este caso con el caso de Felisa Micheli. Es muy difícil. Las bolsas del baño. Exactamente, con la ex ministra de Economía, que en 2007, cuando se hizo una requisa, en realidad los bomberos hicieron un simulacro de incendio, encontraron $30.000 y $100.000 en un placar en la oficina de Micheli. Ahí hubo fuego amigo, me parece. Exactamente, y en ese momento la ex ministra de Economía tuvo que renunciar y después fue condenada a 3 años y medio de prisión en suspenso por ese dinero. Está bien que ella fue bastante desprolija. Primero dijo que se lo prestó un hermano, después se lo prestó una amiga, después volvió a decir que se lo prestó un hermano. Y además no aparecía declarado, ¿no? Nada, no aparecía absolutamente nada. Jurada, claro, también una cosa obliga a decir la otra, digamos. Ella fue muy desprolija en el momento de sus primeras declaraciones públicas e incluso frente a la justicia. Pero es imposible no emparentar los dos casos. Bueno, y justo a Felisa Micheli le robaron este fin de semana en su casa, ¿no? $1.000 y cadenas de oro. Lo que sugiere, lo que cuenta Mariano, el hecho de que no haya por lo menos hasta ahora escalado a más, es que Michetti no parece tener los enemigos internos que tenía en el kirchnerismo Felisa Micheli en ese momento, ¿no? Que fue lo que hizo también que ganara la trascendencia que ganó. Pero vamos ya mismo a meternos al tema del día. Les prometimos esto, les prometimos discutir si nos vamos a quedar sin gas. Y vamos a repasar brevemente lo que hay detrás del tarifazo, detrás de lo que le llegó a usted a su casa como factura, detrás de lo que para todos es un dolor de cabeza hoy. La herencia, lo que dice el ministro de Energía y que de hecho estas cifras que yo les estoy mostrando son cifras que comparte el Instituto Argentino de Petróleo y el Gas y que comparte el Ministerio de Energía y Minería. Hoy, por día, la Argentina consume un 50% más de gas que el que produce. Por eso es que es muy fácil de entender, por eso hace falta traer gas de Bolivia, traer gas en barcos desde Chile y traer, como hacía antes Julio De Vido, barcos también muchísimo más caros que los del gas traído de aquí de la Patagonia, barcos por el Atlántico desde otros lugares. Ahora, la performance de los últimos 12 años es esta que están viendo ustedes ahí. La oferta de gas cayó un 25% punta a punta, o sea, la producción anual de gas punta a punta cayó eso, y la demanda de gas, con los precios al público pisados durante todo el principio, de los primeros 9 años, y luego ligeramente liberado, pero todavía muy por debajo de lo que las petroleras querían cobrar, la demanda de gas aumentó a ese ritmo. Así llegamos a la situación actual, y eso es incontestable. Ahora, la solución de Aranguren fue al menos débil desde lo técnico. ¿Por qué? Bueno, preste atención a esta placa, pónganla a pleno para que lo pueda ver la gente en su casa. El gas viejo, ¿a qué se llama gas viejo en la jerga petrolera? El gas viejo es el que las empresas venían produciendo antes de este momento de crisis que podemos situar en 2011-2012. El momento en el cual Repsol había desinvertido durante mucho tiempo, el momento en el cual toda la situación energética se había complicado por un desmanejo, pero el gas viejo se estaba pagando a fines del año pasado $1.80 en promedio a las empresas petroleras. Había distintos contratos, porque depende quién lo compre, si lo compran las estaciones de servicio de GNC, si lo compran las transportadoras que llevan el gas luego a las distribuidoras para que vayan a la familia, o si lo compran directamente las empresas, que pagaban un poquito más. Pero en promedio se le pagaba $1.80 por millón de BTU, que es la unidad técnica que se usa para medir las cantidades de gas. ¿Qué hizo Aranguren apenas llegó? Prácticamente triplicó ese precio. Lo llevó a $5.10 por millón de BTU. El gas nuevo, ya el gobierno anterior les había dicho a las petroleras que si descubrían gas nuevo, o sea, si perforaban pozos en áreas nuevas exploradas y traían gas nuevo al sistema, les iban a pagar esto que usted ve acá, $7.50 el millón de BTU. O sea, el incentivo a producir más ya estaba desde el momento en el cual el gobierno tomó la mayoría accionaria de YPF, que estaba en manos de Repsol. Ese era el incentivo que las empresas empezaron a aprovechar y empezaron a recuperar la producción en los últimos 2 años, después de un desaguisado energético que duró mucho más de lo aconsejable, después de un inicio en el cual probablemente habría hecho falta o hizo falta mantener las tarifas pisadas en pos de que el consumo popular no se resintiera, pero luego un periodo en el cual se subsidió el consumo
indiscriminadamente y se llevó a las cifras que veíamos recién. Caída de la producción y aumento descomunal de la demanda. La transferencia para las petroleras que implicó este cambio es una transferencia de 3.000 millones de dólares por año. Esa es la zanahoria que les ofrece a las petroleras, a las productoras de gas, el ministro de Energía, un ex petrolero, un hombre que viene de conducir Shell durante más de 30 años, una montaña de dinero. ¿En qué situación nos deja la solución Aranguren, que está puesta a propósito, entre comillas? En esta situación. Tenemos el gas más caro del mundo, el gas en boca de pozo más caro del mundo. Este croquis es un croquis que publicó el diario Río Negro, lo hizo Roberto Aguirre, uno de los periodistas con Nico Bandini que más sabe de energía. Lo hizo mostrando todas las cuencas, lo que vale el gas, porque el gas no es un commodity como el petróleo, el gas vale distinto en cada lugar del mundo, según cómo se produzca, según la disponibilidad de transporte que tenga, según la demanda que haya. Por eso ustedes ven ahí cómo en Estados Unidos hay lugares, incluso dentro de Estados Unidos hay lugares donde vale muy diferente que en otros, porque depende de la disponibilidad de transporte, depende de los núcleos más poblados, la demanda y demás. Pero fíjense lo que vale en Europa, por ejemplo, en el Reino Unido. Vale $4 el millón de BTU. Lo que vale en Bélgica, 3,90 el millón de BTU. Este croquis lo publicó Río Negro en abril. Luego de eso subieron un poquitito los precios, con lo cual el precio promedio mundial del millón de BTU hoy está en algo así como $2,70. En el momento en el que este mapa se publicó estaba más cerca de $2. Ahora que se va corriendo el mapa, ven lo que paga Argentina. El precio del gas interno es $5,10. Es el precio del gas viejo. Este gas se descubrió, por ejemplo, en los años 70 en Loma La Lata. Por ejemplo, en la cuenca del Golfo de San Jorge. Se descubrió hace mucho tiempo. No son nuevas inversiones. Se le está transfiriendo a las petroleras una montaña de millones de dólares, 3.000 millones de dólares, por inversiones pretéritas que ni siquiera ellas mismas hicieron, porque se fueron comprando y vendiendo las compañías, con el objetivo de convencerlas de que inviertan. Ahora, ¿están invirtiendo? Y esta es la última placa. ¿Están invirtiendo? Estos son los pozos terminados en los primeros 5 meses de los últimos 5 años. En 2012... se terminaron 371 pozos, en 2013 428, en 2014 496. Fíjense cómo se nota la recuperación de YPF en esos años, el hecho de que YPF empezó a hacer punta, por ejemplo, con el shale y el tight gas en Vaca Muerta. Luego 2015, 480 pozos terminados en los primeros 5 meses, y este año, con la transferencia millonaria que recibieron, las petroleras perforaron 100 pozos menos que en el mismo lapso del año pasado. 381 pozos. ¿Qué demuestra esto? Que las petroleras no se rigen por los regalos que le puede hacer el ministro de Energía. Las petroleras se rigen por el precio. El precio del petróleo este año cayó, y por más tarifa que aumenten, que cuadrupliquen o que multipliquen por 15, las petroleras están invirtiendo menos. Entonces el sin gas, que tantas veces agitó el ministro Aranguren, que lo hacía, hay que decir, con toda coherencia, lo hacía antes cuando era CEO de Shell, decía nos vamos a quedar sin gas. Ahora lo que dijo es, si no hacemos este tarifazo nos vamos a quedar sin gas. Bueno, quizás nos quedemos sin el pan y sin la torta. Quizás tengamos tarifazo y quizás también nos quedemos sin gas. Para eso, para debatir todo esto, los invitamos a... Quiero empezar por Juan Carlos Villalonga, que es diputado del PRO, pero que además tiene una trayectoria en el sector ecologista y que ha hablado de petróleo. Sí. A ver si comparte estas apreciaciones. Sí, lo primero que hay que decir es que la hipótesis de quedarse sin gas no es una hipótesis. Sin gas estamos hace ya varios años. Desde hace muchos años que todos los inviernos al sector industrial se le corta el gas en cortes programados, ¿sí? O sea que el gas en la Argentina no alcanza. A pesar de las enormes importaciones que se hicieron, la capacidad para importar, ya sea que venga de Bolivia, ya sea que venga a través de barcos, ya sea a través de Escobar y Bahía Blanca, es decir, y el gas que podemos producir, todo eso no alcanza para lo que Argentina consume. Y esto viene sucediendo cada vez más. Insisto, en los inviernos es típico el corte de gas a la industria.
para evitar el corte al sector residencial. Pero la solución es la que nos acaba de mostrar Merkovich, es decir, llevar a $5. Bueno, es que llevar los $5... Porque eso significa un golpazo para la gente. Si vos fijate, si ponen nuevamente el gráfico, van a ver que en paralelo a la confiscación, recuperación de YPF, aparece ese nuevo precio para la recuperación de pozos. El de 7.50 decís. Sí, el de 5. Eso, no, el de 5 lo dio Aranguren. El de 7.50 es el que le dio al gobierno anterior al gas. Pero esa recuperación que se da en los últimos años es producto de esa actividad extra y de mejores precios que hubo para ese momento. ¿Fue así de Petri? Una cosa más. Sí. A ver, se decía recién digo por lo que leíamos al principio de Daer, suponer que el porcentaje de aumento de los salarios y el aumento de la tarifa debiera ser igual es suponer que partimos de un punto en donde hay un equilibrio, y no hay tal equilibrio. Lo que decía Daer era esto, para los que se enganchan recién. Comparar 40%, 35% con 400 no es real, porque eso supondría que estábamos con una tarifa que de algún modo era equitativa con respecto a los salarios. Pero teníamos una tarifa que era irrisoria. ¿De Petri? Sí, como decía el general Perón, ¿no? Con los gobiernos neoliberales los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Yo, una sola cosa. Esto es un vecino mío de Remedios de Escalada, Partido de Lanús, un barrio laburante. Con el descalabro nuestro, con el desastre que fuimos nosotros, la política energética fue toda desastrosa, pagaba 110,85. Con el mejor equipo de los últimos 50 años, con los mejores de todo, le llegó una boleta de 1.179 pesos. No agua, va a tener que pagar, está claro eso. Con el eso desastre, yo te escuché muy bien. Si querés hablar de nuevo, te escucho. Dale. Escúchame a mí. Con el gobierno de desastre de Scioli, ¿no? Y nosotros teníamos la AISA, que era privada, ¿no? La estatizó el menemismo. La estatizamos nosotros, la privatizó el menemismo. Pagaba 53 y le llegó 668. Agua y luz. Salario promedio, esta trabajadora, salario promedio, 8.500, 9.000 pesos. Entonces, digo, me parece que a esta altura, si quieren discutir la política energética, discutámosla. Ahora, ¿en qué contexto la queremos discutir? ¿Cuál es el país? Este es un gobierno que está transfiriendo riqueza a los sectores más concentrados, punto. Así como hicieron 3.500 millones de dólares, le transfirieron de un plumazo 8 gasíferas. Y algunos que son socios del gobierno de Macri, ¿no? Aparte. Porque en la Secretaría de Energía está Shell. Y Shell es Aranguren. Aranguren es Shell. Entonces, ustedes tienen ahí a la mayoría de los ex CEOs de las empresas. ¿Y para quién laburan? Para las empresas. En el Ministerio de Economía tienen casi 30 funcionarios del JP Morgan, del Banco Morgan. ¿Qué hicieron lo primero que hicieron? 35.000 millones de endeudamiento. Un escándalo de endeudamiento. Claro, ahora la tarifa llega al bolsillo y hay un bolonqui importante. Ahora, las transferencias, ustedes, por un lado, con las tarifas, le hacen pagar al pueblo, y por otro lado le bajan ingresos, porque hablan del déficit fiscal, y le bajan ingresos a los exportadores y a los sectores tanto del campo, le bajan impuestos. O sea, dice, tengo un problema de financiamiento. Ahora, ¿cómo me explicás que tenés un problema de financiamiento de déficit y por un lado le bajás los impuestos a los sectores más concentrados? Sergio Whisky. Yo lo que no entiendo, con la postura que él tiene, si no iba tan bien, ¿por qué estamos tan mal? Explícame si todas las políticas que vos decís que eran perfectas. Porque ustedes llevaron 5 millones de pobres con la devaluación. Han licuado el salario, muchachos. Mira, este fin de semana que hicimos el famoso timbrazo, convenios colectivos, al 33%. Yo este fin de semana, la inflación ya llegó al 45%. Yo este fin de semana estuve en una toma en el barrio de Esperanza Ampliado del Bolsón con una señora que hace 2 años que vive en una toma. 2 años, no en el gobierno nuestro. Que está pagando una garrafa a 90 pesos de hace 2 años, 90 pesos de 10 kilos, que paga la leña 500 mangos por semana, 2.300 mangos que viene pagando de hace 2 años. No es de ahora. La señora? ¿Está mejor ahora la señora con esto? No está mejor. No estoy diciendo eso, digo, porque no es que veníamos de Disney y de golpe nosotros hicimos acá tabla rasa. ¿El problema lo superaron?
No, yo no digo que lo tenemos que corregir. No, lo que digo que no planteen un escenario en el cual todo estaba perfecto. Yo digo que los empeoraron. Ustedes terminaron el mismo reporte te está diciendo, mira, que es una política desastrosa y energética. Alguien, bueno, si vos decís, Sergio... No, yo creo que este gobierno no tiene ni política económica ni política energética. Tiene solamente política fiscal y política monetaria. ¿Vos sabés cuánto sale para un minuto, el gas de que dejame un minuto. Barcos? Después lo hacemos, vamos y venimos. Cuando llegaban, política fiscal, dejamos un minuto de desarrollar el tema. Ustedes como neoliberales que son, tienen un tótem, que es el equilibrio fiscal. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vamos a equilibrar fiscalmente, vamos a evitar que haya déficit. ¿Cuál es la consecuencia de haber quitado la política de subsidio? La primera consecuencia, además del impacto que en la familia, es que generaron y agravaron una recesión enorme que se fue armando a partir de una serie de decisiones que se tomaron en conjunto con el tarifazo. Porque no es el problema la corrección en las tarifas. El problema es que hicieron corrección en la tarifa, bajaron las retenciones, subieron la tasa de interés, frenaron la obra pública, desregularon el sistema financiero, abrieron las importaciones. Conclusión, hoy la gente tiene miedo de perder el laburo. Entonces, esta rueda, que es la rueda de la economía del mercado interno, se ha frenado como consecuencia deliberada de la política de transferencia de ingresos, que es lo que te explicaba recién de Preti, de decir, bueno, le sacamos a los pobres para darle a los ricos. ¿Y cómo se cristaliza esto? Ustedes tomaron la decisión de agarrar el presupuesto y darle más plata al sector concentrado de la economía y sacarle a la gente, al que labura. Por eso se encarecieron los alimentos. Lo que pasa es que lo hicieron con mecanismo de transferencia indirecto. Mentira. Vos fijate, ¿y cómo mentira? Cuando vos subís la tasa de interés, frenás la economía. Cuando vos devaluás el tipo de cambio y encima bajás las retenciones, encarecés el precio de los alimentos. Carlos, o sea, todo cierra para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Esos precios, el gas, y vos lo mostrabas hoy, el gas que compramos en los barcos es mucho más caro que ese $7. Hasta $20 el millón de BTU. Exactamente. Muchísimo ese es el quebranto y el desastre que hicieron. Ahora, ¿cuánto sale el de Bolivia? ¿Por qué no nos cuenta cuánto sale el de Bolivia? Perdón, Cali, segunda cuestión. El gas de Debido era caro el que venía por Bahía Blanca, es caro el gas de Aranguren que viene por Chile también. Sí, pero es más barato el de Bolivia, Arco, también. Lo compró más barato. Mirá que el ministro de Energía de Bolivia dijo que no le pidieron más gas. También hay un negocio atrás de eso. No, yo lo escuché. No podemos comprar más gas de Bolivia. Es mentira eso. Bueno, el ministro de hidrocarburos, el ministro, claro, boliviano, no puede vender más gas. Pero yo lo escuché decir que no es así, que no le pidieron más. Está en internet, búsquelo cualquiera. A ver, pareciera que comprar gas de los barcos saliera más barato. No sale era más más caro los barcos. O sea, el quebranto económico, la crisis económica argentina aparece fundamentalmente por esa situación. Por otro lado, esta famosa cuestión de la transferencia. Preguntá en Neuquén, preguntá en Chubut lo que significa esa transferencia. Significa que el sector de hidrocarburos sigue trabajando. Si esa transferencia, así la llaman ustedes, no existiera, Neuquén y Chubut están prendidas fuego. No, pero ustedes también, o sea, además, aumentaron el subsidio al petróleo. Hicieron las dos cosas. Perdón. Hicieron las dos cosas, aumentaron el subsidio. Yo digo, discutir tarifa en el marco de qué proyecto. La verdad, nosotros discutimos la política energética nuestra política energética. Aparte, ¿ustedes creen que se podría haber sostenido un crecimiento del PBI de casi el 100% si no se hubiese terminado Tucha 2 y Yacyretá? ¿Ustedes creen que se podría haber sostenido la reactivación industrial que hubo en este país, que te lo dice cualquier hombre de la UIA, que se incrementaron los parques industriales y se crearon 6 millones de puestos de trabajo nuevos? Que también explica el aumento del consumo de gas. ¿Ustedes creen que hubiese aumentado la construcción como aumentó o el sector siderúrgico? Entonces, por supuesto que nosotros subsidiamos las tarifas. Y precisamente subsidiamos las tarifas para que no pase esto. ¿Por qué hoy pagar 1.668 pesos de agua cuando se pagaban 85 y pagar 1.175 es el 20% del salario? Un salario que hoy, por la inflación y por la devaluación de la moneda y por el aumento fundamentalmente de los servicios, está haciendo que alcance a los primeros 15 días del mes. Entonces yo digo, muchachos, perdón, para terminar el concepto, entonces discutamos tarifa en el marco de qué proyecto. Y ustedes con este proyecto lo que hicieron es lo que dice el compañero. Achicaron la economía, hay recesión, hay desocupación y hay caída de salario. La recesión existía hace 4 años. Sur, Whisky, ¿verdad? 4 años y 30% de inflación el año pasado. ¿Está habiendo despidos igual en las petroleras o no? Sí. Yo te digo que nosotros
Primero le quiero contestar un tema del que dice. No, pero contésteme a mí que bueno, que parece pero digo, hay un sector clave que en el surbo despido, que fue la obra pública, que no se paga desde julio del año pasado. No llegó petroleros. No, petroleros no. En algunos sectores. ¿No hay protestas? No. Eso se frenó por este tipo de transferencia que ustedes llaman a las petroleras. La verdad, es una transferencia que va al sector tanto de hidrocarburos, tanto el petróleo como el gas, para que los equipos puedan seguir funcionando, sigan los equipos trabajando en terreno, porque de otra manera, por los precios internacionales, las refinerías les conviene comprar otro petróleo o convendría otro gas. Bueno, mi información, Juan Carlos, es que al menos YPF redujo un 10% de su personal en los últimos 5 meses. Bueno, yo escribí un libro sobre Vaca Muerta, publicado hace un año y medio. Yo te digo, créeme que tengo fuentes ahí. Sí, la dimensión del problema que se apaciguó con esta transferencia... Parcialmente se apaciguó, sí, es cierto. Es enorme. Bueno, YPF también anunció que reducía 25% la inversión. Tenías Comodoro Rivadavia con movilizaciones... Prendida a fuego. Sí, claro. Una cosa que yo quiero decir. Pero esto no lo compensó porque las petroleras no están invirtiendo lo que prometieron. Ese es el problema. No están invirtiendo al nivel que desearíamos, por supuesto que no. Igual independientemente de las petroleras, sí, las petroleras no. Si cobran o cobran, qué sé yo. Hay 100 ollas populares mañana, hay gente que el jueves reclamó por la suba de tarifas, hay un fallo de la justicia, digamos, hay un problema político. Sí. Estamos todos más pobres. Estamos todos más pobres, eso no lo pueden negar. Consumidor real. Nadie que recibió las boletas de gas tiene que pagarlas. Está claro que ya sea por el 400% el tope que fijó el gobierno o porque todo se tiene que retrotraer, las empresas tienen que refacturar todo nuevamente. Está claro, si alguien lo pagó, queda como un crédito. Entonces en eso tenemos que darle tranquilidad a la gente. No por voluntad del gobierno, es por las movilizaciones que hubo en todo el país y por el fallo de la justicia. Todavía no porque ustedes ahora de pronto reconocen que les transfirieron 300 millones de dólares. Tienen que aceptar a la justicia, aceptar al pueblo. Está muy mal porque están improvisando. Porque, por ejemplo, nadie explicó cómo es la fórmula. ¿Cómo puede ser que en un punto del país te venga 2000% de aumento, en otro? La fórmula, pero aparte no la sé porque no hicieron la audiencia pública. Si hubiesen hecho la audiencia pública hubiésemos sabido cómo era la fórmula. En el mes de noviembre del año pasado, todavía no estaba el gobierno de Macri, en ese momento las autoridades energéticas admitían que el atraso del gas era del 950%. O sea, que ese debía ser el nivel al cual las tarifas tenían que recomponerse. Subsidiar, eso había que hacer. Porque si no frenás la economía... Sí. Por eso repito el tema del tótem del equilibrio fiscal. Para ustedes, todos los países del mundo hoy tienen déficit fiscal. En todos los países del mundo, porque se está frenando la economía mundial. Entonces, si el Estado no ayuda... Es más, el equilibrio fiscal, Néstor Kirchner, si yo no me equivoco, no van a gloriar. Claro, en una época. Sí, claro. Pero es así la economía. ¿Por qué? Pero a ver, cuando el ciclo económico es expansivo, entonces ahí tenés condiciones. Ahora, cuando la economía se retrae, vos fíjate lo que pasa hoy. El principal socio comercial de la Argentina es Brasil. Brasil deja de comprar y está interesado en vendernos. Si vos encima le sacás a la gente la plata del bolsillo, lo que terminás generando es un proceso de destrucción del empleo, que es lo que te quería explicar recién. Yo creo que acá el centro de la discusión es que este gobierno solamente tiene una política fiscal y una política monetaria. Después el resto de las políticas estaban descoordinadas. Aparte, digamos, a ver, muchachos, todos hablamos con gente que trabaja o que forma parte del actual gobierno y todos te dicen que, no sé, que Prat Gay no entiende qué está haciendo Aranguren, que Aranguren no entiende qué está haciendo Sturzenegger. Esas desavenencias internas están claras. Déjame aclarar dos cosas. Una es, le estamos hablando de esto, a usted que nos está mirando, porque entre el 70 y el 80% de la factura de gas que usted recibió se explica por el precio de gas en boca de pozo. No es que estamos hablando de esto porque nos interesa la deriva de la política energética en términos etéreos. Claro. El 70 al 80% de la factura de gas que usted recibió se explica por la primera fase. Hay 3 fases en el gas. La producción en el pozo, el transporte en los grandes gasoductos y luego la distribución, que es el loguito que tiene usted en la factura. Pero el 80% prácticamente está explicado por la producción. Por eso hablamos de esto y de los precios que se triplicaron y del precio del gas más caro del mundo. Otro dato. Un dirigente del sector petrolero me acaba de decir, Villalonga, me acaba de precisar el número. Hay 2.600 petroleros suspendidos y 1.700 despidos en los últimos 4 meses. Es cierto, admite el propio dirigente, que esto se morigeró, pero es una montaña de gente también. Por supuesto. Ese es el parate del sector hidrocarburífero. Eso sería mucho peor si no se estuviera haciendo esa transferencia que se hace.
para mantener el barril criollo y para mantener... Pero escuchame una cosa, metele que tenga razón vos. A ver, hay dos, sería más sencillo pagarle un seguro de desempleo o que el Estado contrata a los petroleros. Si es por 2.000 personas, acá estás jodiendo el conjunto de la economía. No es 2.000 personas. Bueno, a ver, si vos me estás diciendo que le estás haciendo pagar a la gente 4.000, 5.000 pesos, déjame desarrollar el argumento. Si vos me estás diciendo que le haces pagar a la gente... Un minuto, déjame desarrollar el argumento. Si vos me estás diciendo que le estás haciendo pagar a la gente 4.000, 5.000 mangos por mes de servicios para que haya 2.000 personas o 3.000 personas que me mantengan su puesto de trabajo, lo que conviene es o que las tome el Estado o que hagan funcionar, por ejemplo, como hizo el gobierno anterior, los repro, que es una forma de complementar, digamos. Pero acá el problema es que las empresas que distribuyen el gas... Termino con esto. El problema es que las empresas que distribuyen el gas son empresas que están asociadas al actual gobierno. El señor Lewis, el señor Caputo... A ver. ¿Quién pagaba el barril criollo? ¿Quién lo pagaba? ¿El gobierno este o el gobierno anterior? $6.000 millones le pagaba el gobierno anterior para mantener el barril. Sí, claro. Ahora, ¿sabés lo que pasa? De lo mismo. Eso estaba mal. Perdón, Sergio, pero el barril varía en el mercado internacional $140. Ahora vale un tercio de eso y pagamos más caro. Yo digo, es increíble que se justifique, es increíble que los diputados nacionales del PRO justifiquen que las 8 petroleras se llevan $3.500 millones, ¿no? A las ganancias de las empresas. Si eso lo hacía y lo paga el pueblo argentino. De la misma manera justificaron que los fondos buitres se endeude la Argentina en casi $25.000 millones estos 6 meses y se le pague a los fondos buitres con ganancias de casi 4.000%. A ver, por favor, justifiquen, que justifiquen. Que justifiquen. Estaba viendo... Perdóname, porque no termine. Que justifiquen que la devaluación de la moneda puede garantizar que los sectores oligárquicos del campo embolsen casi 105.000 millones de pesos junto con las mineras y nosotros tengamos que subsidiar a los sectores agrarios con este tarifazo. Ahora déjelo justificar. Yo te digo, esto viene del gobierno anterior, el barril criollo y toda esa transferencia que ustedes dicen. No es solamente el empleo directo de la empresa, son todos los empleos indirectos y son los ingresos fundamentales de la provincia. Si Neuquén se paraliza la actividad de hidrocarburos, no puede pagar los salarios del Estado. Se paraliza la provincia. Inviten a un funcionario de Neuquén para entender cómo funciona esta. Pero la pregunta es ¿por qué haces que se lo las retenciones? ¿Por qué no tiene que pagar? Inviten a las provincias para entender cómo funciona la economía regional. ¿Cómo resolvieron el problema? Resolvieron el problema favoreciendo al más fuerte. No hacemos demagogia y confundimos. Brevísima. 2 minutos, ya volvemos.